Esta sección se la voy a dedicar a la productora Avid Gutiérrez. Es fan del Principito. No vamos a hablar hoy del Principito, sino de su autor. Hoy vamos a hablar de la historia de Antoine de Saint-Exupéry. Rafael Polán, historiador, te escuchamos aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Entiendo que nació en Lyon, Francia, ¿es correcto? Oui, madame. Monsieur, voulez-vous coucher? Pero, ¿cómo amaneciste? ¿Cómo estás, Fer? Muy Hoy bien. andamos muy afrancesados, ¿no? Ahora que estamos hablando de las Amanecimos castas y de... muy exquisitos. Nos falta así como la morita, ¿no? Así, algo así bonito, ¿no? Cuéntanos. Exquisitos es la... Oye, fíjate que hablando de la productora, la voy a quemar, Fer, porque luego se pone a platicar conmigo y me habla en francés, Fer. Pues es que sabe francés, ella se fue a vivir a Francia. Educó a 3 Ah, niños, 3 o 4, a 4 niños allá, porque la mamá ni sus luces. Fíjate, pues vamos a dedicarle la historia a la productora, ¿cómo ves, Fer? va. Vamos a hablar de el autor del Principito, porque la gente se queda solo con el Principito, pero es mucho más. Antoine es hijo de una familia noble, sus padres eran vizcondes, Marie de Fonloscombe era la mamá, y el papá, Jean de Saint-Exupéry, dice Fernanda. Y Antoine va a ser el tercero de los 5 hijos que tendría el matrimonio, él es el hijo mayor, pero los varones son 3 mujeres, 2 hombres, y la familia va a tener una vida medianamente acomodada hasta que la tragedia los golpea. Porque antes de que Antoine cumpla 4 años, su padre falleció. Y la mamá tiene que hacer algo terrible, terrible para las familias nobles, conseguir trabajo. Tiene que hacer algo impensable, ponerse a trabajar para sacar adelante a su familia. Y yo creo que le iba medianamente bien a la señora, porque manda a sus 2 hijos varones a estudiar a un internado católico en Suiza, en Friburgo. Ahí la tragedia de nuevo va a golpear a Antoine, porque su hermano debió tener por este entonces 15 años, falleció casi que en sus brazos. Y la muerte de su hermano, la muerte de su padre, van a afectarlo profundamente. De hecho, el recuerdo de la escena de la muerte de su hermano lo va a evocar años más tarde, cuando escribe el final de su obra más famosa, El Principito. Luego hablamos del Principito, Fer, ahora que estás diciendo, da para mucho el Principito, da para muchísimo, porque tiene muchísimas enseñanzas. Pero la historia de este hombre también tiene muchas enseñanzas, y no podemos avanzar con el Principito si no entendemos un poco los motivos que lo llevan a escribir el Principito. Después de la muerte de su hermano, él se la pasaba viendo las estrellas, constantemente. Asume el rol de protector y promete hacerse cargo de su familia. Y para ello, su sueño era volar, trata de entrar a la escuela naval, pero lo rechazaron. Y mientras se preparaba para estudiar y para ser admitido en el ejército, se enroló en la Escuela de Bellas Artes, pero tampoco es admitido, tiene malas notas. Estas 2 experiencias lo van a marcar mucho, porque se acerca al arte, se acerca, más bien descubre que puede plasmar sus emociones a través del arte, a través de escritura. Va a ser terapéutico. Entonces, bueno, al final va a recibir sus alas de piloto, va a ser toda una odisea, pero finalmente va a ser trasladado a París. Y en París va a iniciar una relación con una joven escritora, Louise Labec, de Valmorán. Se comprometieron, y en parte gracias a ella, él empieza a escribir. Pero ella, como lo ve tan distraído, se la pasaba mirando las estrellas, decía que era un soñador, que cometía muchos descuidos, le dice, o mejor dicho, le pide que deje de volar. Y él le dice, no puedo dejar de volar, pero puedo dejar la fuerza aérea para que no me arriesgue, para que estés más tranquila. Y se mete como repartidor de correo, aéreo, Y ahí va a tener por fin éxito. De hecho, en 1926 escribe su primer cuento, El aviador, pero la novia lo deja. Al final le dice, no, yo te pedí que dejaras de volar, y lo termina dejando. Entonces él se va a vivir a Marruecos,
y va a hacer de todo en Marruecos. Ayuda a negociar la liberación de pilotos caídos, porque de pronto los pilotos que caían en el Sahara pues, eran secuestrados por las tribus del Sahara. Más tarde, debido a estos actos, va a ser enviado como director de otra aerolínea en Argentina. Y ahí va a hacer de todo. Negociaba rutas aéreas, nuevos negocios, volaba para dejar correo él mismo, participaba en misiones de rescate, de nuevo para buscar pilotos caídos. Y todas estas aventuras le van a servir de inspiración para escribir su primera novela, Corriere Sud. Y luego su relato más exitoso hasta ese momento, Vuelo Nocturno. Cuando tengan tiempo, lean Vuelo Nocturno. Y van a ver cómo este hombre es una persona sumamente sensible y las cosas que él vive lo van a marcar muchísimo. El Principito, más allá de las lecciones morales y filosóficas que nos muestra, es un modo de hacer catarsis para su autor. En fin, la empresa donde él trabajaba no gozaba del mismo éxito que él, ¿eh? De hecho, él por eso hacía tantas cosas. Y lo van a terminar despidiendo por las dificultades económicas. De hecho, la empresa tiene quiebra. Pero él ya le va medianamente bien. De hecho, se había casado con una millonaria, Consuelo, que también ella escribió una autobiografía fabulosa. Ella no es muy querida, era una mujer polémica. De hecho, era su tercer matrimonio. Pero va a aparecer mucho en los relatos de su esposo. Ella era salvadoreña. Y de hecho, en Argentina había tenido algunos conflictos en su país, tenía conflictos en Argentina, los franceses no la querían mucho. En fin, va a aparecer escondida en los relatos de su esposo. Por ejemplo, en El Principito, ella es la Rosa. Y eventualmente lo van a mandar a la Conchinchina. No crean que lo mandaron a la fregada, porque ya vi tu cara, Fer. Lo mandan al actual Vietnam. La Conchinchina era parte de la Indochina, que era un territorio administrado por los franceses. Y Antoine va a ir reportando el álgido clima político que se vivía. Fer, en alguna ocasión platicamos de Vietnam, de la guerra de Vietnam, no sé si te acuerdas. Sí, por supuesto. Y la guerra de Vietnam desencadenó, o es producto, mejor dicho, de todo este nacionalismo que va surgiendo después de que los franceses sueltan la zona, después de la Segunda Guerra Mundial. En fin, él va a ir reportando todo lo que pasa antes. Digamos que hacía una labor como de reportero. Y va a vivir muchas aventuras. Se va a Rusia como reportero, se va a España como reportero, y en una de estas aventuras va a sufrir un accidente, el famoso accidente en el desierto del Sahara. Claro. Que así inicia El Principito. Él con un accidente y se encuentra un niñito. Y ahí empieza este viaje introspectivo. Algo que pocas personas saben, que les cuento ahora, es que él no estaba solo como nosotros nos lo imaginamos. Él estaba con otra persona, André Prevot, que era su navegador de vuelo. Y según el diario de Antoine, tenían un par de uvas, un par de naranjas, unos traguitos de vino, pero la comida se les acaba rápido. Y al tercer día en el desierto empiezan a alucinar. No sabían dónde estaban, no tenían agua, no tenían comida, y lo único que pudieron hacer fue sentarse y esperar la muerte. Bueno, ¿qué va a pasar? Un beduino los encuentra al día siguiente y les salva la vida de milagro. Si quieren leer la aventura de Antoine en el desierto, lean un libro que se llama Tierra de Hombres. Ahí cuenta su experiencia. Les digo que él es más que El Principito, ¿eh? En fin, él se va a ir a la guerra. Va a regresar al ejército porque quiere defender a su país. Y pelea durante la ocupación nazi. Desgraciadamente es muy rápida. Los franceses pierden muy rápido. Entonces él se va a Nueva York durante un tiempo. Y este tiempo que él se refugia en Nueva York, durante la ocupación nazi en Francia, escribe El Principito. Y en El Principito el autor cuenta que conoció al Principito justo cuando sufre el accidente del Sahara, 6 años atrás. Que era un Principito que venía de otro planeta, un planeta tan pequeño, fíjense qué bonito, que si te sentabas en una silla, bastaba con hacerla un poco para atrás cada cierto tiempo y observar el atardecer continuamente. Y ahí vivía plácidamente el Principito hasta que un día nació una rosa. Y el Principito estaba enamorado de la rosa, pero no podía soportar su presunción y se marcha de su planeta. De su asteroide, mejor dicho, el asteroide B612, antes de que la productora experta Principito nos diga, no era un planeta. Ya le estaba viendo el visco, ¿eh? Pero bueno, por eso el Principito miraba constantemente al cielo. Vean cómo el autor se está reflejando, porque ahí estaba su rosa. Así como Antoine miraba las estrellas,
porque ahí estaba la gente que él extrañaba, su hermano, su papá, y cada quien tenía que encontrar la suya. Es medianamente triste y bonito el final, ahí como ustedes lo quieran ver, porque después de vivir en Nueva York, se va a Canadá y finalmente vuelve a Europa como parte de las fuerzas francesas libres. Va a luchar mucho para liberar a Europa. Y volaba en aviones destartalados, viejos aviones de combate. Desgraciadamente para él, casi al final de la guerra, tiene una pelea con Charles de Gaulle. Charles de Gaulle, el famoso líder de la resistencia francesa. Antoine nunca lo apoyó porque consideraba que Charles de Gaulle usó la guerra para ascender políticamente, que usaba las tragedias de su pueblo para él dividir y para él quedar bien. Y él decía, eso no está bien. Charles de Gaulle, probablemente enojado, mencionó que Antoine apoyaba a los nazis y eso dañó su reputación. Entonces ya dejó de ser muy querido en Francia, el daño ya estaba hecho. Es mentira, él peleó del lado de la resistencia, arriesgó su vida, pero su reputación estaba manchada. ¿Y qué pasó? Un día desapareció, se subió a su avión y nunca se volvió a saber. Estaba en Córcega, se fue a una misión de reconocimiento y nunca se supo de él. Algunos dicen, muy románticos, que se reunió con el Principito. Y ahora ambos se cuentan sus aventuras. No, qué historia, Polán. Ahora, en adelante, cuéntanos la del Principito, por favor, los símbolos, todo lo que él quiso que llegara a sus lectores. ¿Te parece? Próxima nos aventamos el análisis del Principito. ¿Cómo ves, Fer? Bien, ¿Ya? acabo de entrar a eBay a buscar una primera edición del Principito. Hay una impecable en 60,000 pesos. Impecable. Y hay otra bastante maltratada en 28,000 pesos. Así están, esos son los costos de las primeras ediciones de un libro del Principito.